Muy buenos días con todos, señoras y señores. Les habla Gonzalo Rosero. Yo quiero llamar la atención de los padres de familia y de los señores estudiantes que se sienten amenazados por mafias involucradas en el microtráfico de estupefacientes en planteles educativos. Tienen que ayudarnos a denunciarlas y van a poder denunciarlas, por lo menos ese es el llamado del ministro del Interior, el señor Serrano, quien dice que van a poner a su disposición de forma anónima formularios que van a circular, no sé si a través de los chicos, a través de los profesores, a través de los planteles como tales, o a través de los señores padres de familia, o los mismos efectivos de la Policía Nacional, a cuyo cargo están el ministro del Interior. Los padres de familia de planteles del puerto principal están amenazando y denunciando amenazas de personas involucradas en la venta de estos estupefacientes en los alrededores de los colegios, y según la policía, hasta octubre pasado se han logrado desarticular 7 organizaciones vinculadas con este delito. Qué pena, el teléfono que teníamos muy amigable con el señor ministro Serrano, como que ha recibido una orden de autoclausurarse, ¿no? Pero teníamos, para efectos de este tipo de políticas, sugerencias, denuncias o solicitudes de apoyo de parte del mismísimo gobierno y del mismísimo ministro del Interior, que en muchísimos roles él se ha lucido. Pero la matriz de esta denuncia que el Ministerio del Interior pondrá a disposición de padres y alumnos va a permitir detallar de manera confidencial los nombres, las características físicas, los lugares, los horarios en que actúan las mafias dedicadas al microtráfico cerca de los planteles. Ese mismo documento podrá descargarse desde la página web de la cartera de Estado. En torno a las acciones que ejecutará la policía para reducir la influencia de los microtraficantes, especialmente en Quito y Guayaquil, ayer Diego Fuentes, viceministro del Interior y director nacional antinarcóticos, el señor general, mi noble paisano Edmundo Moncayo, explicaron los resultados de los operativos ejecutados contra el tráfico de consumo interno. Podría ser también el señor general Moncayo. Allí se anunció la incorporación de 700 nuevos policías para la zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán, San Borondón. De momento, una de las acciones para resguardar a los alumnos es la incorporación de policías dentro y en los exteriores de las estaciones del sistema municipal de transporte, el denominado Metrovía. Esto debido a una serie de denuncias sobre la presencia de presuntos distribuidores de alcaloides en los alrededores de estas paradas y del consumo de estupefacientes dentro de las unidades protagonizado por estudiantes. Bueno, entonces hay material para dar a conocer que tiene que ver con más policías para intentar frenar el microtráfico, anunciarles que las mafias están convirtiendo a niños, a los chicos, en vendedores de la droga.
y que la gobernación del Guayas ha realizado un operativo contra el microtráfico afuera de planteles, por ejemplo, en Pascuales. Esto es una información más focalizada para el escenario guayaquileño. Pero ¿qué pasa aquí, no? Las mafias están extorsionando a las familias de quienes consumen drogas. ¿Y cómo lo hacen? Vamos precisamente a dialogar minutos más tarde con uno de los activos líderes desde el lado policial, y en este caso sería el señor coronel Moncayo, para que tenga la gentileza en su condición de director nacional de lucha contra las drogas desde el lado policial, el que nos entere de nuevas campañas y más que todo de resultados. Dictamos políticas, pero a veces no hacemos un seguimiento de los resultados que han generado. Ahora enfiestada la urbe, me refiero a la ciudad de Quito, esto va a actuar casi en forma desenfrenada y no quisiéramos que sea en forma descontrolada. Sí, va a haber el deseo de vender y vender y vender. Pero, ¿y entonces? Vamos a ver lo efectivos que son los grupos policiales. El señor viceministro, cualquier momentito también me hace la fineza. Usted tiene un contacto con su médico personal, pero déjeme instalando algunos eslabones del seguimiento que tenemos que hacer. Gracias, compañeros de producción. Bueno, dicen que el presidente Rafael Correa no irá a la reelección en Ecuador por temas familiares, según el presidente de Bolivia, Evo Morales. El señor presidente de la nación boliviana ha sido seleccionado por la estrategia oficialista de carácter político de nuestro país y aparece desde el día de ayer en todas las agencias internacionales de noticias como el comedido. El señor presidente de Bolivia se comide en mencionar y anunciarle a la ciudadanía ecuatoriana y del continente que Rafael Correa le confesó que no va a ir a la reelección por razones familiares y que por el oficialismo se perfila a postular, se prepara seguramente a postular al ex vicepresidente Lenín Moreno. Lenín Moreno mantiene un silencio prudencial, porque a él ya le mencionó el particular en Europa hace algunos meses, y él le dijo que bajo condiciones de Lenín, él podía asumir y tomar en sus manos la bandera de la Revolución Ciudadana para continuar con el proyecto político del cual la mayoría de mayorías del pueblo ecuatoriano, silente inclusive del ámbito que apoyó fervorosamente al presidente Correa, no está de acuerdo con la continuación de este proyecto político que le ha llevado a la economía nacional, le está llevando, ya verán las consecuencias después de un trimestre del próximo año, hacia dónde apunta el descalabro económico que vamos a tener. Morales, el presidente boliviano, el comedido, señala en una conferencia de prensa en La Paz, ¿no? Nadie le dijo, porque no había razón, pues. Usted sabe algo del presidente Correa, no le han de haber dicho, ¿no? Él sale y dice, el presidente Correa, como es mi pana, me hizo la revelación durante un encuentro personal, pero no precisa cuándo ni dónde. ¿Cuándo ha estado últimamente? A ver, compañeros de los rotativos que ustedes tienen a mano y la gente que nos pueda llamar y recordar la última vez u ocasión que el señor presidente de la República se encontró
o visitó Bolivia, o se encontró en algún lado, en algún cónclave de presidentes, en fin. Entonces ahí le debe haber confiado. O le llamaría al teléfono, vamos a ver qué dice la noticia. Hoy aparece de nuevo. Morales señaló en una conferencia de prensa en La Paz que Correa le hizo la revelación durante un encuentro personal, aunque no precisó dónde ni cuándo. Me dijo, presidente, no voy a ir a la repostulación, no voy a ir a la repostulación. O sea, no me voy a postular nuevamente. Yo le pregunté por qué, pues. Y me dijo, la familia, porque su señora esposa, y esto conocemos, nuestro respeto para la señora, conocemos que ella es europea, que es una educadora belga ecuatoriana. Y Anne ha relatado al mandatario boliviano, no ella, sino el señor presidente, y Anne ha dicho literalmente, no está de acuerdo con que yo prosiga en la presidencia o buscando una reelección hacia la presidencia de Ecuador. Y según el señor presidente Morales, léase el comedido, Correa le admitió que estaba distanciado de la familia por esta circunstancia. Dando más detalles de la conversación, el presidente Morales precisó, yo conversé con él conversó conmigo, me informó antes de esa decisión. Somos amigos, somos compañeros, tenemos mucha confianza, cualquier momento nos comunicamos telefónicamente. Yo tengo mucho respeto y admiración por el presidente Correa. Y en honor a la verdad, creo que también nuestro jefe de Estado tiene muchos afectos y confianza y admiración también por el presidente Morales. El mandatario ecuatoriano en el poder desde el 2007, esto ya es del redactor de la agencia de noticias, agradeció la semana pasada que su partido aprobará una reforma constitucional en asamblea que evita la reelección indefinida para quien lleva 2 mandatos consecutivos, una figura que lo excluye a él para seguir en el poder. Y esto no es así como está mencionando el presidente. No es así. Lo podemos disculpar al presidente Evo Morales porque no está muy enterado exactamente. Pero veamos lo que dijo, así como un chismecito que les agradaba a sus periodistas de sala de prensa ayer en La Paz. Les decía. Conversó conmigo, ¿no? Y me informó antes de esta decisión. Somos amigos, somos compañeros, tenemos mucha confianza. Cualquier momento nos comunicamos telefónicamente. Tengo mucho respeto, mucha admiración del presidente Correa. Me dijo, presidente, no voy a ir a la repostulación. Esa decisión, y preguntado por qué. Le digo la familia. Ella, bueno, su esposa es europea y estoy distanciado de mi familia. Eso me explicó personalmente. Y le preguntaba quién es otro candidato entonces. Me explicó que es su ex vicepresidente, ¿no? Que es el candidato, pero no está decidido. Entiendo perfectamente, saludamos. No me dijo que es para dar espacio para nuevas generaciones, pero es una cuestión familia. Exa FM. Este es el chismecillo de un gran amigo, un gran aliado y compañero de la coyuntura, compañero de aventura, ¿no? Por el lado ideológico les correspondió en simultáneo conducir los destinos de sus países. Este otro, en cambio, como no tiene esposa europea, entonces no tiene esposa prácticamente, ¿no? Es solterito. Y entonces él dice más bien, yo me voy por la tercera creo que es, ¿no? Tercera reelección que él
tenido una delicadeza digna de admirarse y digna de imitarse. Ha cumplido con la carta política del Estado boliviano y con los niveles de dignidad, de respeto a la ciudadanía boliviana. Y él está llamando a consulta para ver si la gente, por mayoría de adhesiones, le faculta, le permite y le apoya en su decisión de buscar la tercera elección en Bolivia. Bueno, esto dejemos en pendiente, pero a mí me hubiera gustado conversar un momentito con un compañero periodista y académico como es el doctor Gonzalo Ortiz. Muy buenos días, doctor Ortiz. Estaba dando a conocer, inclusive con las expresiones que logramos nosotros rescatar de la prensa boliviana, el audio del presidente boliviano, en el que comenta como un acto de comedimiento, dice, no va a ser el señor presidente Correa, en caso ecuatoriano, candidato en el año 17, en el año que está tan cercano en términos políticos, porque la familia le ha dicho. Usted tal vez, Gonzalo, querido tocayo, le leyó completamente la crónica que elaboraron las agencias periodísticas de América Latina sobre este chismecilio. A mí me da toda la impresión de que, por el contrario, el presidente quiere que le creamos, presidente Correa, quiere que le creamos que él no va a ser de la partida. Y eso es, para los que no queremos y buscamos la alternabilidad democrática, que ya es hora, que se despierte este pueblo, que se ponga de pie. Hoy es un día coyuntural, por ejemplo, hoy, este día jueves. Pero bueno, eso, la conciencia cívica, como decía este periodista don Assad Bucaram, la conciencia cívica como que está dormida. Bueno, ¿usted piensa que este comedimiento, este anuncio del presidente Morales desde Bolivia, tiene alguna intención que busca el señor presidente Correa en el caso de lo que hemos estado hablando de últimos días? Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, tocayo. Gracias por llamarme y yo también leí las declaraciones de Morales ayer y bueno, lo que me parece a mí es que esa es una razón adicional. Sí se ha sabido que, pues bueno, todos hemos visto que a lo largo de estos 9 años la esposa del presidente pues no ha tenido ningún papel en la vida pública del Ecuador, el más mínimo, y que pues se ha oído rumores de que en efecto, al no querer ella participar en nada, pues obviamente lo que exige una esposa en tales circunstancias más bien es que regrese al hogar, por así decirlo, ¿no? Y que la familia se construya de otra forma. Pero francamente las razones principales son las políticas. Yo creo que en ese sentido Morales no le está haciendo ningún favor a Correa, porque demostraría allí que lo personal, lo privado, está fuera de, tiene un peso mayor que el amor a la patria, lo político. En las mismas declaraciones, Morales dice a continuación, yo en cambio, para mí es otra cosa, para mí el principal amor es Bolivia, y yo estoy consagrado a servir al pueblo, pero bueno, así somos algunos, dice él. No le hace ningún favor a Correa, francamente, y lo que yo digo, que creo que es, todavía no estamos seguros de si se va o no se va. El legislador Ramiro Aguilar cita en una entrevista en Plan B lo que le ha dicho un taxista, no, ya es de que se vaya, ya es de que se vaya, y yo creo que eso siente Correa, ¿no? El pueblo ecuatoriano ya sabe que ya es de que se vaya, ya es hora, y ya hay un hartazgo generalizado,
y que seguramente las proyecciones de sus encuestadores le dicen que no hay forma de que ganen el 2017, ¿no? Y que se están deteriorando rápidamente y que se va a deteriorar más rápidamente. El mayor enemigo de Rafael Correa es el desempleo, y ese está creciendo de manera gigantesca. Tal vez un ejemplo muy duro es esto de saber que en las carreteras del Coca están parqueados al filo de la carretera torres de perforación, camiones, volquetas, porque no hay ni siquiera actividad petrolera. Los trailers y demás ahí parqueados, esto no se ha visto nunca, ni cuando el petróleo estaba a $8 se dejó de producir petróleo. Y ahora, en cambio, está botado eso, no se está produciendo petróleo, y hay 5,000 personas en desempleo solo en el área petrolera. Así que eso, el desempleo y la recesión que se viene, es la razón principal por la que Correa se va, porque sabe que el pueblo ecuatoriano, él no podría ganar ni en la primera ni en la segunda vuelta en el 2017. Muy bien, es un punto de vista muy interesante, de buena lectura. Muchas gracias, doctor Gonzalo Ortiz, por haber accedido a esta consulta flash que acabamos de elaborarla. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias, tocayo, adiós. Aquí estoy con el exalcalde Álvaro Pérez, me acompaña el presidente de la Cámara de Comercio, doctor Alarcón, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Vamos a contactar también ya lo hicimos el día de ayer, vamos a hablar sobre el contrato de construcción del metro a partir de este instante y naturalmente que teniendo a mi lado al señor doctor Álvaro Pérez, le quiero yo también tentar a que tenga la bondad de hacernos conocer su criterio antes de entrar en el tema del metro, respecto a si quiere o no quiere el señor presidente y el comedido presidente y jefe de Estado de la nación boliviana está cumpliendo una consigna o simple y llanamente es un comedimiento que él hace en busca de un objetivo de un cambio de creencia ciudadana en el caso de Ecuador. ¿Cómo le digo? Hay mucha gente que dice él no va a ser y hay mucha gente que dice no. Él va a ser candidato a la presidencia en el 17. Y hay otros que dicen sí, será candidato, pero en el 21. Entonces, el presidente está haciendo ¿qué género de ejercicio de carácter político, de carácter estratégico, según su buen entender y experiencia, exalcalde Álvaro Pérez? Un honor tenerlo acá. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a la audiencia. Mi manera de ver del problema del señor Correa es que tiene no solo un trauma por el poder, sino una desesperación de ir acumulando fuerza y posibilidades. Y condiciones. Sí, condiciones, pero posibilidades de seguir siendo lo que es hasta ahora o más. Me parece que tal vez la postura... Pero ya es un monarca, casi dicen los opositores. Bueno, no es un monarca, es más que un monarca. Vea usted. Yo creo que desgraciadamente el país está ya hastiado de todo lo que está pasando. Y si a eso le vamos sumando las cosas que han sucedido en los últimos tiempos, los últimos meses, como la situación económica, la falta de trabajo, la falta de reservas monetarias, la colocación del oro afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la situación se le está volviendo muy cuesta arriba. Yo creería que entonces está valiendo de ciertos amigos como el señor Morales
para ver hasta dónde llega esta posibilidad de ser o no ser a través de una declaración de un presidente de la República como el de Bolivia y tomar la decisión final. Yo no creo que él vaya a dejar fácilmente la presidencia. La presidencia para él es una enfermedad, la presidencia para él es una obsesión y lógicamente los que tienen enfermedades casi permanentes y los que tienen obsesión pierden la noción de cualquier cosa y eso es lo que está pasando con el país. Muchas gracias. Hasta ahí nos quedamos, aunque seguramente vamos a retomar este tema en minutos posteriores. Ahora, la segunda fase del metro arranca hoy, dice el diario El Comercio, este jueves 26 de noviembre del año 2015. Se le nota al alcalde Rodas apuradito por rápido todo. Ha adelantado en las últimas semanas los tiempos y no ha calibrado absolutamente nada, sino que ha recibido la sugerencia de sus socios contractuales, o ¿cómo será? Socios contractuales, en el sentido de que él les contrate y los otros van a hacer la obra. El señor alcalde de Quito tiene y capitaliza la responsabilidad total de esta obra, o tiene alguna posibilidad de, si Dios no quiera nos falla este proyecto de la capital, que es proyecto de todos, él se lave las manos. Es decir, ¿qué asume el alcalde de Quito a partir de la suscripción ya del convenio de la segunda etapa del metro con este consorcio, Odebrecht Acciona? Esta fase contempla edificación de un túnel de 22 kilómetros, señor presidente de la Cámara de Comercio, de 13 paradas, por un valor de 1.538 millones con un plazo de 42 meses, incluidos 6 para efectos de pruebas. Esa es la fase número 2, la segunda fase del metro que va a firmarse el día de hoy. ¿Cómo ha visto todo este andamiaje, todos los arreglos que ha hecho y la pasión que le ha puesto porque sea Odebrecht Acciona la que construya? Porque es innegable, ¿no? Si él no hubiera querido Odebrecht Acciona, la cosa se hubiera desalentado hace rato. Pero no, él ya tenía desde hace algún tiempo la obsesión o el compromiso de llevar a contrato y a firmas esta segunda fase. Precisamente el día de hoy se cumple ese ciclo. Yo quiero su opinión como ciudadano y representante de todos los comerciantes, somos todos los que habitamos en esta urbe de alguna manera. Buenos días, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Qué honor poder compartir este espacio con Álvaro Pérez, exalcalde de Quito. En cuanto a la decisión del metro, yo en lo personal pienso que en el Ecuador es hora de pensar a largo plazo. Hay muchos temas con los que tenemos que tener cuidado y estar consciente de que se pueden suscitar problemas y de que no va a ser un proyecto fácil. Sin embargo, este es un proyecto a largo plazo y si lo quiere ver de otra manera es una decisión hasta valiente del alcalde. ¿Por qué? Porque seguramente él no va a entregar esta obra y es una obra que va a crear malestar en los ciudadanos durante su construcción. Eso no hay duda. No es una obra que va a solucionar de inmediato el problema que no es menor de la movilidad de Quito. Entonces, por el lado político, no es una decisión muy saludable para el alcalde, sin embargo, le está tomando. Ahora, por el lado de Odebrecht, yo entiendo que esta negociación con esta constructora y esta licitación está planteada desde el periodo anterior, cuando manejaba el municipio el doctor Augusto Barrera.
tengo entendido también que existen problemas inclusive del aval y problemas de financiamiento el rato que no se respetaba a las empresas que estaban concursando. Y dentro de las empresas que estaban concursando está la oferta más baja, me parece que fue Odebrecht. Entonces había que respetarla. Ahora, bueno, Odebrecht tiene grandes problemas de corrupción en su país y tengo entendido que es otra división de Odebrecht la que maneja de honrados. No sé si de honrados, pero es otra división la que maneja el proyecto del Metro de Quito. Y no es por defender a nadie, pero tenemos que tomar otro tema en cuenta, Gonzalo. Y es que Odebrecht está también manejando la segunda fase del Metro de Panamá. Que también tuvo otros constructores, me parece, en la primera etapa. Entonces, debe estar haciendo algo bien en Latinoamérica. Ahora, ¿qué problemas podemos tener? Yo creo que es necesario estudiar a fondo la construcción de la estación y del túnel en la Plaza San Francisco. Inclusive me parece que hay una observación por parte del UNESCO. Sabemos que hay quebradas, el doctor Álvaro Pérez debe estar mucho más al tanto de esto. Sabemos que hay túneles de ladrillo y no es tan adecuado seguramente tener una estación tan grande en un solo lugar, concentrada en un solo lugar en el centro de Quito. Entonces, si es que existe la posibilidad de que se surjan problemas a largo plazo con esta estación, debería haber una variación en el trazado para que se desvíe del centro de Quito y debe existir una manera de hacerlo. Y esto se debe concretar de inmediato porque evitar cambios contractuales en el futuro es totalmente necesario. Otros problemas y riesgos. Perdone, ¿va a ser necesario? Podría ser necesario para evitarse problemas en un futuro. Esas cláusulas entiendo que son rígidas. No sé si son rígidas, pero si es que puede existir un problema y hay observaciones y puede atraer problemas para la ciudad, esta estación, entonces sí, habría que revisar el trazado. ¿Qué tipo de problemas se pueden presentar? Hay otros, yo tengo algunas respuestas del exalcalde Sixto Durán Ballén. Mi compañero Francisco Rocha tuvo la bondad de visitar su domicilio particular ayer en la tarde. Y con Milton Arroa fue hasta el domicilio particular del expresidente y exalcalde y le interrogó sobre cuáles son los problemas y las conflictividades que él supone van a haber. Es mejor anticiparse, ¿no? Porque, diga, una obra de tanta dimensión que va a perforar prácticamente 22 kilómetros de la superficie más habitada de la capital de la República, es cosa bastante seria, ¿no? Entonces, ya vamos a indicar lo que dijo. Esta partecita, si son tan amables para que inmediatamente el exalcalde Álvaro Pérez también nos comunique. Sí, efectivamente. Sixto Durán Ballén dijo dentro de mis observaciones, pues el tema de la construcción del estacionamiento en San Francisco y el de seguridad, especialmente por la carencia de salidas de emergencia, serían mis principales preocupaciones. Primera observación de seguridad: no hay metro en el mundo que no contemple alguna o algunas salidas de emergencia. ¿Cuáles son aquí? No hay una sola. No hay una sola. Todo el mundo ingresa por el extremo. El equivalente de 9 pisos. 9 pisos. 20 y pico de en una ciudad en la cual hay temblores frecuentes. No sé. Ahora, aquí en este caso, no vamos a suponer un gran terremoto, con lo cual ya es una cosa extrema. Pero cualquier movimiento que haga de cierta magnitud sensible va a causar pánico. La gente, usted y yo, todos, hemos de tratar de llegar lo más pronto posible a un medio de subir. 9 pisos. Esta es una preocupación y me parece muy justificada. Vamos a ver lo que opina. Primero,
en el contexto de fondo. Y luego, ¿cuáles serían sus preocupaciones, exalcalde Álvaro Pérez? El municipio del doctor Barrera contrató los estudios a una firma española y esos estudios fueron demasiado rígidos o demasiado interesados para que sean rígidos para llevar el metro por ciertos sectores. Es muy cierto que San Francisco va a constituirse en un problema permanente, porque desgraciadamente las condiciones de la plaza, su entorno, no pueden botarse o derruirse para poder hacer las cosas que se necesitan hacer. Pero a mí me preocupa no solo eso, me preocupan muchas otras cosas. El primer término, 17 meses se han demorado en adjudicar o firmar el contrato con Odebrecht. Ahora ya nos trae la noticia el periódico que va a ser la firma el día de hoy. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tanto tiempo tomaron en llegar a los 17 meses? Y a mí se me ocurre pensar que hubo alguna cosa importante. Por ejemplo, el presupuesto que entregaron los estudios de la compañía española era de 1.090 millones de dólares. Eso es lo que iba a costar el metro. Luego subieron 490 millones de dólares más para convertirse en 1.500 millones de dólares el proyecto. Y luego se habían olvidado posiblemente de las expropiaciones, se habían olvidado de una serie de rubros que han hecho que el contrato suba a 2.000 millones de dólares. Y lógicamente el municipio debía haber o parado el concurso o haber hecho alguna gestión yo no sé si en la Contraloría o yo no sé si en la misma legislatura, porque cuando alguien hace una obra que no se la puede ver y esa obra que no se la puede ver tiene problemas internos, como por ejemplo hacer una alcantarilla, hay una disposición legal que se puede cambiar la ruta de esa alcantarilla, porque no sería lógico que sabiendo que hay un problema se siga insistiendo en conservar ese problema. Y esto es lo que debía haber hecho posiblemente el municipio, hacer un estudio, el cabildo, hacer un estudio muy prolijo para ver cuál es la otra alternativa o las otras alternativas. Yo tengo aquí, Gonzalo, en el año 80, cuando yo estuve de alcalde, nosotros hicimos un estudio del metro. Y es un estudio que es totalmente completo. Está el trazado de los túneles, está el trazado de la vía, porque iba también en superficie y alto. Y la verdad es que la alternativa mucho más lógica y favorable era la de la Marín. Sin embargo, han desechado eso. Entonces, de una manera que no ha sido satisfactoriamente explicada. Sí, porque la dinámica de las lógicas señalan a ese sitio como el más adecuado, bajo todo punto de vista, pero quieren traerlo acá a San Francisco. Eso podría constituir un error. Todavía creo yo que hay tiempo para ponerse de acuerdo con la compañía y hacer las gestiones legales para poder cambiar de vía o de tramo y sacarlo de San Francisco para meterlo en cualquier otro lado. Ese es uno de los problemas. El otro problema que tiene el municipio es que como está financiado por los multilaterales, ha tenido que esperar, yo creo que más de 12 meses o 14 meses para que le den el visto bueno, tanto el Banco Interamericano, la CAF, y un par de bancos más del consorcio de bancos europeos y tal vez el Banco Mundial. Entonces, se han demorado tanto tiempo en que ahora
podría haber el peligro de hacer una nueva revisión de los precios unitarios. Y eso es el peligro de hacer las observaciones o tratar de conseguir una ampliación de los precios unitarios, yo creo que podría perjudicar el proyecto como tal. Entonces, se han demorado tanto tiempo para llegar a la conclusión de que los 1.097 millones de dólares que costaba referencialmente los estudios llegaron a 2.000 y pico de millones de sucres. Y aprovechando este tiempo o este lapso, deberían haberle pedido explicaciones, creo yo, a los que hicieron los estudios, por qué se produjo casi 1.000 millones de diferencia en el transcurso de los 18 meses que han tenido que esperar para firmar el contrato. Yo no he oído, yo no conozco que la compañía haya dado alguna explicación, la compañía que hizo los estudios, y no sé si incluso todavía sigue de consultora del municipio de Quito. Entonces, este es un grave problema. O sea, los españoles siguen ejercitando tareas de consultoría al municipio de Quito. ¿En este caso o en varios más que usted conozca? Que yo conozco solo este caso. Ya. Ahora, tiene otro tipo de problemas. ¿Y por qué tienen que estar, si son los equivocados de la jornada? ¿Qué les une inquebrantablemente con el proyecto? Son aspectos que no ha explicado el señor alcalde. Bueno, hay algunas explicaciones que son convincentes y otras que quedan un poco en duda. Por ejemplo, ¿no? Las que no le convencen a usted. A mí no me convence el trazado de la vía, no me convence de ninguna manera incluso el tipo de metro que se va a utilizar, porque son 22 kilómetros que se van por túnel, costando miles de millones de sucres, de dólares, por la superficie. Yo tengo aquí, por ejemplo, un esquema que le voy a poner. Siga. Esto es un ejemplo de lo que iban a hacer las estaciones aéreas, aprovechando los parterres de las avenidas 10 de agosto, sobre todo, y la Galo Plaza. En las rutas del metro de ustedes. Del metro de nosotros, sí. Oiga, pero qué visión la quiteña. Esa es de buena factura, ¿no? ¿Año? Año 80. Imagínese. Año 80. Entonces, este tipo de problemas, desgraciadamente, nunca se tomaron en cuenta para saber cuál era la composición subterránea del metro. Porque tenemos unas 54 quebradas en la ciudad de Quito. Quebradas que se estaban rellenando de los años 1903 y hasta la fecha siguen haciéndose rellenos. Pero los rellenos que se habían hecho desde 1903 son totalmente diferentes a los que se terminaron en el año 1980. ¿Por qué son diferentes? Porque los materiales de compactación de esos tiempos eran posiblemente más, cascajo, era posiblemente adobe, más vulnerables, sí. Era un poco de ladrillos, y después se fue evolucionando, para poner todos los plásticos. Entonces, en los rellenos sanitarios que había aquí en la ciudad de Quito, se ponía una capa de tierra, una capa de ladrillo y una capa de plásticos. Uh-huh. Entonces, los plásticos no tienen la consistencia para poder esperar, es decir, para aguantar lo que desgraciadamente tiene que aguantar, que es el peso de los trenes. Ahora, hay sistemas en que con los topos estos de apertura de los túneles, se sigue sacando la tierra y se sigue forrando el hemiciclo que se tiene que hacer para el metro. Uh-huh. Y una de las cosas importantes es, para mí, una cosa positiva. El Ecuador está en una recesión económica realmente fuerte. Yo creo que la situación económica del país va a terminar con muchos anhelos y con muchas esperanzas. Sí. Pero para la ciudad de Quito, este metro va a ser una especie de inyección económica, porque le van a inyectar 2.000 millones de dólares al metro.
va a haber más plazas de trabajo, va a haber muchas cosas importantes. Y eso va a ser una... Puede estar salvando la contracción que el resto de urbes ecuatorianas van a... No creería que tanto como eso, pero sí para la ciudad de Quito sí va a ser una inyección económica muy importante, en 36 o 37 años. Veamos qué dice el empresario presidente de la Cámara de Comercio. Un minutito, exalcalde Roque Sevilla, si es tan amable. Sí, yo creo que siempre existen potenciales problemas y riesgos, tal como los mencionó Álvaro. Y uno de los riesgos más grandes que puede correr que puede tener este proyecto es los costos, ¿no? Yo estuve revisando un poco la construcción del Metro de Panamá, y la construcción de este metro salió en un 28% sobre el presupuesto. El costo de construcción del Metro de Panamá fue de 130 millones por kilómetro. Si llega a esos niveles, el Metro de Quito, el mismo terminaría costando alrededor de 2.900 millones de dólares. Entonces tiene que tener un mecanismo adecuado el municipio para un acompañamiento en cuanto a la construcción y en términos también de arbitraje y mediación. Esto es muy importante. Esta parte del acompañamiento, perdonen, no le logro cachar. Hay mecanismos en el mundo ahora de acompañamiento en cuanto a arbitraje y mediación. Entonces se van cumpliendo etapas del metro y si es que hay un déficit o existe o sale mal o hay un costo superior, las dos partes van midiendo qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Y van llegando a acuerdos. Es muy importante hacer que se cumpla el presupuesto, porque muchas veces en muchas construcciones, inclusive cuando alguien construye una casa, se sale del presupuesto la construcción, ¿no? Sale del presupuesto la construcción. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto también puede influir en los costos operacionales, ¿no? Porque típicamente el precio del ticket en un metro no alcanza para cubrir los costos operacionales y para amortizar el capital. Entonces esto podría ocasionar problemas financieros en el municipio. Y yo veo esto también como una oportunidad, además de lo que expresa Álvaro, pero es una oportunidad para que el municipio, al tener tanto dinero concentrado en el metro, tiene que ver maneras de sacar adelante otras obras, y lo puede hacer mediante acuerdos de alianzas público-privadas con el sector productivo. Y sí es innegable que hay un efecto multiplicador, porque la inversión del metro va a promover empleo y son intensivos de mano de obra y esto va a impulsar el consumo. Es una activadora bastante significativa. Sí, y hay una transferencia de conocimiento, es bueno para la ciudad porque se está pensando a largo plazo. Muchos países han logrado sacar este tipo de obras adelante, México, Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Panamá, Colombia, inclusive República Dominicana y Puerto Rico. Entonces, si es que se lo hace bien, si es que está bien planificado, esto va a ser un proyecto exitoso. ¿Usted de qué es escéptico tal vez del cronograma, de los plazos? Yo veo un par de riesgos. Uno puede estar en el presupuesto. Me asombra que en Panamá el costo por kilómetro haya sido de 130 millones de dólares. No sé nada de la freática de suelos, entonces puede ser algo que tiene que ver con eso. Suelos distintos, no sé. Por eso seguramente están contratando a Odebrecht para la segunda etapa. Eso me preocupa, el trazado que pase por San Francisco. Eso también es una preocupación. Pero en general, Quito es una ciudad muy complicada, es una ciudad larga y necesita manejar la movilidad por abajo. Eso es necesario, y se necesita pensar a largo plazo, no podemos seguir con soluciones parches. Y hay un tema que no es menor, que nos preocupa a todos los quiteños, y es que hay que tratar de solucionar el problema de movilidad actual, y que seguramente se va a empeorar con el metro. Entonces es muy necesario mejorar el sistema del trole, no cerrando los carriles, aumentando la velocidad, incrementando las unidades, y seguramente esto no es un proyecto costoso, que se lo puede realizar paralelamente para mejorar la calidad de vida de los quiteños. Perfecto. Y en la etapa de construcción, pues que las cosas sean menos dañinas.
para el resto de las actividades, por ponerlo de esa manera. Bueno, Roque Sevilla también es alcalde de Quito, nos dice este momento, con mi saludo de respeto, lo que él piensa del contrato del siglo, por así decirlo. Por lo menos eso es lo que así le quiere hacer aparecer el señor alcalde Rodas. Nunca en la vida, dice él, Quito ha firmado una macro obra de estos tamaños, de esta envergadura. Veamos qué dice Roque Sevilla. Buenos días, exalcalde. Gracias, Gonzalo, por recibir mi llamada. Un saludo cordial a Álvaro y el presidente de la Cámara de Comercio. Yo llamaba para insistir en algunos planteamientos que han hecho tanto Sixto como Álvaro, y Sumar ha hecho, de tal manera que sean varios los exalcaldes que tienen opinión común. Yo quisiera resaltar dos ideas planteadas por Sixto, repito. La una, la del trazado del metro. Me tomaba el pequeño esfuerzo de, en mis viajes, tomar fotografías de todos los planos metros en el mundo. Y todos tienen trazados en línea recta. Y este es el primer metro que veo, el de Quito, que está trazado en líneas curvas todo. Esto trae dos problemas. El uno, que aumenta la extensión, y el segundo, que reduce la velocidad de circulación de los vagones. Y esto puede afectar la eficiencia del metro. De tal manera que el planteamiento que está haciendo Sixto es que si se evita ir al Recreo, si se evita San Francisco y la Universidad Central, y se traza una línea recta, se reducen 3 kilómetros, o dicho de otra manera, se puede aumentar la extensión del metro en 3 kilómetros. Esta sería la una idea. La segunda... El ahorro financiero sería rápido, podría usted hacer la correspondiente operación. ¿A cómo sale el kilómetro en el caso de la obra en Quito? Bueno, son más o menos 2.000 millones para 22 kilómetros. Estamos hablando de una cifra un poco inferior, 100 millones me parece que es 80 y algo, y que por kilómetro se reduciría. Pero en la práctica yo estoy convencido y coincido con la opinión del presidente de la Cámara de Comercio, de que mientras en Panamá esté en 130, que nosotros lo hagamos en una cifra muy inferior, eso es de enorme duda, ¿no? Así que ese es un aspecto. Pero lo otro que quiero resaltar, que ya se ha mencionado varias veces, es la equivocación, a mi modo de ver, de hacer la parada en San Francisco. Insisto en lo que dice Sixto, es una profundidad enorme la que tienen que excavar en el caso de San Francisco, lo que hace que el acceso sea muy lento, porque hay que bajar 9 pisos. Piense usted bajar ya sea en ascensor o en escaleras eléctricas, esos 9 pisos para acceder y también para salir. Ese es un aspecto. El segundo, mucho más grave, es que he pedido insistentemente que se me haga llegar, comentario que no es mío, no de César Arias, del super experto en transporte del país, que lo lógico, y dijo Álvaro Pérez hace un instante, es que la parada esté en la Marín y que no sea en San Francisco. Marín es el nodo de origen y destino más importante del centro histórico. Allá llegan todos los medios de transporte, desde Guamaní, desde el norte de la ciudad y desde los valles. De tal manera que lo evidente y lo lógico sería poner la estación en la Marín y aprovechar el lecho del río Machangara para hacer inclusive un tramo del metro al descubierto, ahorrándose la excavación. Yo quería insistir en estas ideas porque creo que ahora que ya se ha decidido la construcción del metro, que yo he estado en contra, creo que hay que buscar la fórmula para que este proyecto sea el mejor posible para la ciudad, y por eso llamaba esta contribución, querido Gonzalo.
Muchas gracias. La contribución es bastante importante. El exalcalde y expresidente de la República, Sixto Durán Ballén, le dijo a Francisco Rocha Romero que a él también le llama profundamente la atención tanta vuelta, para poner en esa frase, tanta vuelta. Esto de la Universidad Central, esa distancia que le llama la atención, ¿por qué tanta vuelta? ¿Por qué tantas estaciones del metro en sitios en que la universidad es una parada muy importante, una estación muy importante? Y esa podría ser la respuesta del actual alcalde y de los actuales planificadores. Pero sí, veamos en las intervenciones 3 y 4 lo que opina Sixto Durán Ballén. Un metro debe ser una posibilidad de movilización de la gente más o menos de 500 metros de la estación más cercana. Si no, pues, ¿para qué? Si aquí está San Francisco, está en la cota casi 22. La anterior estación es la Magdalena, que está aquí en la cota 3 kilómetros. 3 kilómetros de una estación a la otra. Desde la San Francisco a la Alameda, que es la siguiente, hay otra vez casi 2 kilómetros. El metro tiene que tener estaciones mucho más cercanas. Tan es así que ellos han preparado lo que aquí llaman estaciones de reserva. Hay una estación de reserva aquí, entre Quitumbe y Morán Valverde. Hay otra segunda entre Morán Valverde y Solanda, y así. ¿Por qué? Porque todavía no hay área mayormente construida. Yo digo, no hagan San Francisco y hagan más bien estas dos y no le causan el daño a la ciudad. De elegido van a la Universidad Central, que es la estación, para regresar acá. Entonces se aumenta esto. A uno de los profesionales de segundo o tercer nivel, ¿y por qué hacen eso? Es que aquí está el pueblo, aquí está la Universidad del Pueblo. Y le digo, y dígame una cosa, y se aleja de la Universidad de los Salesianos, de la Politécnica, la Politécnica Nacional, de la Universidad Católica, la Universidad Andina. Esos son pelucones. Híjoles, muy atinada la intervención del expresidente. Y el expresidente también duda respecto a que la obra está preservando lo mejor de lo mejor del centro histórico. Lo mejor de lo mejor del centro histórico es San Francisco. ¿Y esto es cómo? ¿Cómo van a hacer en San Francisco una paradota? No dice así el expresidente Durán Ballén, pero le llama la atención, donde van a proliferar, dice el, ventas ambulantes, se va a incrementar considerablemente la cantidad de personas en una zona patrimonial que la van a destruir a la vuelta de un par de años. Bueno, esto último también, el plazo que se pone para que hayan, acciones ciudadanas que puedan atentar y destruir esta zona patrimonial de primera magnitud. Sí, tiene razón el expresidente. Miren lo que dijo. Yo, la preocupación que tengo es más bien qué va a pasar después de que esté funcionando. La Plaza de San Francisco es el único ingreso y egreso del centro. No va a haber otro modo que entrar y salir. Y está distante muy distante a la Marín, o hacia arriba. Entonces, debido a que hay este atractivo de que cada minuto y medio a 2, según dicen, cada 3 en los periodos de menos frecuencia, van a estar en los dos sentidos, alrededor de 3.000 habitantes. Una suposición que han hecho ellos de que en la plaza entrarían o se irían
aproximadamente, creo que el 45% decían ellos, si hay 3.000 esto quiere decir que unos 1.300, 1.400 personas van a estar cada 2 o 3 minutos entrando y saliendo de la plaza, ¿verdad? Según datos de ellos mismos, según los cálculos. ¿Qué va a significar eso? La presencia, como en México, de ventas ambulantes. Entonces, ¿por qué fomentar con una sola estación en esta parte de la calle Sucre? No es suficiente para las ventas y la entrada y salida. La gente va a comenzar a invadir la calle Benalcázar y la plaza. Y como la Benalcázar hay tránsito, va a preferir la plaza, pues. Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahí está. Yo diría mejor que muchos arquitectos de la época, ¿no? Y qué fantástico el expresidente, la lucidez que exhibe, ¿no? Los cálculos, cómo los tiene y también el sentido común. Esta obra es sin sentido común, porque se mete a las vueltas. Y entonces ahí viene la otra parte. ¿Para qué tanta vuelta? Es como los taxistas, ¿no? Los taxistas a un pobre paisano, no digo otavaleño, porque los otavaleños conocemos a Quito como la palma de nuestra mano desde niños. Sí, pero digo yo un turista, ¿no? O en Bogotá, o en cualquier ciudad latinoamericana, le cogen y a uno le dan las vueltas, y como uno no conoce el espectro de la urbe, entonces siga nomás. El asunto es que le viene un cuentón cuando toca pagar al taxista. No estaremos pasando por eso, señor presidente de la Cámara y alcalde Álvaro Pérez. Le voy a hacer pecar. Porque vea, lo que usted nos trae, esto es sentido común, pues son líneas rectas. Lo que ustedes planificaron en los 80 son líneas rectas. Y están por sobre la superficie. No tienen por qué meterse a hacer túnel abajo. ¿Y qué habrá abajo? Imagínese, tal vez en el centro puramente histórico esto sea indispensable, necesario, pero no en otras áreas. Por ejemplo, ¿por dónde debería ir el metro sobre superficie? Tanto en el sur como en el centro norte, señor exalcalde. Perdone, solo por darle coherencia. El metro que nosotros habíamos planificado arrancaba en el aeropuerto Mariscal Sucre y tomaba la superficie, se elevaba sobre el parter de la avenida 10 de agosto hasta el Benalcázar 1000. En el Benalcázar 1000 hacíamos un túnel de 3 kilómetros para salir a la Recoleta. Y de la Recoleta subíamos hacia la Villa Flora, y de la Villa Flora íbamos hasta el Viaterio. Esa era más o menos, en grosso modo, el trazado. Es que ese era el Quito de ese entonces. Claro, claro. Ahora, tenemos varios otros problemas, que yo no sé si el municipio los ha resuelto o no. Hay más o menos, creo yo, unos 60 y pico de millones de metros cúbicos para desalojar. 60 y pico de millones de metros cúbicos. Este desalojo, si no se lo hace con anticipación, una planificación, va a producir un caos horroroso en la ciudad de Quito. Así es que esto tiene que hacerse inmediatamente. Los consultores tienen que hacer un estudio para ver cómo estas escombreras van a estar ubicadas y qué incidencia va a tener el transporte de todo el material petro que tienen que sacar. Hay también otra inquietud. ¿Por dónde van a caminar, por decir algo, desde el centro histórico de la ciudad, las volquetas que van a transportar todo ese material? Ahí debería haber habido un estudio para que a lo largo de la metrovía, a lo largo de la ecovía, a lo largo de los trolis, pueda hacerse un corredor para que transiten también ahí los camiones de las volquetas.
debería verse, o debería de todas maneras, creo yo, hacerse un horario de trabajo de las volquetas. Ya. Porque si trabajan de 8 de la mañana, de 8 de la noche a 8 de la mañana, tenemos mucho más facilidad de movernos. Por otra parte, ¿a dónde están las escombreras? Yo, en este estudio de aquí, habíamos pensado en que la autopista de los Chillos, que viene hacia Monjas y de Monjas va al frente a la Avenida Oriental, hacer un colector para poder rellenar parte del Machángara, pasarnos desde Monjas hacia el frente a la Vicentina por el relleno que se iba a hacer sobre el Machángara. Esta posibilidad le daría a la ciudad de Quito no solo el solucionar una especie de desfogue de la autopista, sino que tendría la posibilidad también de perforar la parte esa de Lichimbía para poder salir al centro histórico. Y la otra cosa que teníamos nosotros pensado es irnos hasta el túnel de aquí de la Interoceánica, ya sea por la loma de la izquierda o de la derecha, para poder llegar al peaje. Y así teníamos entonces una posibilidad muy, muy importante de evacuar con estos empates. Otro de los problemas que va a suceder, si se van a demorar 3 años en hacer los túneles, ¿cómo van a solucionar problemas que la vía pasa por debajo y por encima existen construcciones? Deberían hacer por lo menos un inventario de esas construcciones para poder solucionar, mitigar, advertir y que la gente pueda ya estar preparada para todo ese tipo de cosas. Porque si no... ¿Para qué serviría el inventario de todas las casas que hay en el centro histórico? De todas las estructuras. Claro, y ver cómo está la cimentación de esas casas. Entonces, yo no sé si eso lo han hecho. No hay. Entonces, si no hay esto, tienen que hacerlo. Porque en caso contrario, comenzarán con el programa, el topo de los túneles y cualquier rato hay un desplome. Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que sí me preocupan a mí. Y yo veo que el municipio, desgraciadamente, no da ninguna noticia pública, por lo menos, de que está haciendo eso. Sí. Y por otra parte, la fiscalización. ¿Cómo ha de ser posible que no explique los que hicieron el proyecto, no expliquen por qué las diferencias de precios? ¿En dónde encuentra las más? Hay 500 millones de dólares en números cerrados que no hay explicación. No hay explicación. ¿Por qué no le explica a la ciudadanía? No conozco yo muy a fondo los estudios, pero la verdad es que si el precio referencial era 1090, llegamos a 500 millones que no tienen justificaciones. Por lo menos gran parte de ellos. Porque ahí hay las 2 estaciones que ya están construidas, está incorporado esos 500 millones. A los otros 500, porque el metro vale 2.500 millones de dólares. 2.000 y pico nomás dicen. Tienes razón, perdónenme. Sí, 2.000 y pico, sí. Sí, bueno. De todas maneras, Gonzalo, el asunto es que tienen que fiscalizar. La ley del régimen municipal dispone que los concejales serán fiscalizadores y legisladores. Entonces aquí hay un elemento humano de 20 y pico de concejales que no para obstruir el trabajo, sino para vigilar el trabajo, puede hacer un gran aporte para el municipio y un gran aporte para la ciudad. Que los concejales no se pongan una venda para que después critiquen, critiquen y las cosas no salgan como uno piensa o quiere que salgan las cosas. Así que hay una serie de problemas. Es que ya los concejales se han puesto camisetas. Bueno, es que eso es lo gravísimo cuando se ponen camisetas. La única camiseta que se deberían haber puesto es la de Quito. Sí. Eso es. Entonces dicen, nosotros somos del Quito hasta el último. Y hay otros que en cambio se han puesto del Aucas. No, y en fin.
De esta manera, con este tipo de ironías, nos quedamos pensando en los 500 millones, ¿no? En los 500 millones. Solamente esta partecita que es importantísima. El arquitecto Sixto Durán Ballén, el expresidente y exalcalde de Quito, dice también que cuiden mucho el tema este de la evacuación de los materiales producto de las excavaciones. Sí. El ítem 2 dice, otra observación que realiza el exalcalde de Quito es la manera como se realizará la evacuación del material petro que saldrá de la excavación, también como la construcción del metro va a afectar edificaciones patrimoniales que se encuentran en la zona. Esta también es pregunta, mire, los dos vecinos de administración de la urbe quiteña, porque fueron vecinos, fue Sixto Durán y enseguida vino la alcaldía de Álvaro Pérez. Me parece que ellos tienen un enfoque más acercado a verdad que muchos de los concejales con las camisetas cambiadas. Entonces, háganos oír lo que dice el arquitecto. Yo suponía que aquí se van a utilizar las mototraillas. ¿Cuáles son las mototraillas? Esta especie de góndolas que arrastra una unidad motriz y que pueden llevar 32 toneladas. Claro. Uno de mis hijos, que es ingeniero y está en esto, me hizo la reflexión de que las calles de Quito para salir llevando mototraillas en 2-3 semanas estarían terminadas. No puede el peso. Él me dijo, no, esto hay que hacerlo con volquetas de 5 o 7 yardas. Entonces hice un nuevo cálculo y para poder hacer esta excavación y además los muros laterales en 4 sitios y la tapa sobre la estación, sobre el área construida. Claro. Yo calculo que llegar, todavía no hay metro, claro, solo hacer la estación, aparte dijéramos mampostería, hormigón, va a demorar alrededor de 4 meses. Trabajando, por la experiencia de los túneles, 22 horas al día, 2 horas en la madrugada de 4 a 6 para hacer el servicio de las máquinas, ¿no? Claro. El resto del tiempo, todos los días, de lunes a lunes, 7 días a la semana, durante 7-8 meses, va usted a tener un permanente golpeteo, que es el trabajo de las máquinas. La vibración de las máquinas, alteración por el peso del piso, la molestia de tener polvo, de tener gases, de tener humo. En 3 o 4 semanas, además, se le han comenzado a fisurar las paredes laterales de adobe, que quieren construir lo que ellos llaman un tunelillo bajo la calle Cuenca, que está de este lado. ¿Qué pasaría? Pero eso pasa por San Francisco, por la iglesia, a un lado de la iglesia. Pero usted ha estado en el Museo del Lavado. Del lavado, claro. Qué maravilla, ¿no? Entonces, el famoso tunelillo, que va a tener el mismo funcionamiento de las 22 horas al día, va a significar un tremendo problema para lo existente, pero usted ha visto las máquinas, no giran pues en 90 grados, llegan a la esquina y no, necesitan un cierto radio para hacer una curva. Entonces eso va a significar que va a tener que invadir el tunelillo, la salida para llegar acá, va a tener aquí que estar muy cerca de la iglesia de Cantuña. Justo sería la capilla de Cantuña. Sí. Aquí hay una cruz, ¿no? Tiene que pasar por ahí. Por debajo. ¿El actual alcalde tenía que hacer o hacer el metro? ¿O usted cree que podía replantearlo? Mire, yo he hablado con él, porque inclusive, y usted me conoce de años atrás, yo no soy de las personas que boto la piedra y escondo el brazo, no. Yo no hice ninguna declaración a ningún medio, no lo he hecho hasta no hablar con el alcalde.
Cuando yo ya le di mis observaciones al alcalde, yo le dije, yo voy a oponerme abiertamente a San Francisco y ya lo he hecho. ¿Qué pasó? Se terminó el cassette. El audio, sí. Casi ya no usamos cassette hace años. Bueno, dice Sixto Durán que no se hagan los tiernitos luego. No dicen esos términos, pero poco de eso. Dice, yo no he hecho el menor comentario, no he concedido ningún tipo de entrevistas, no he mencionado preocupaciones de mi experiencia sobre la obra antes de hablar con el señor alcalde Rodas. Una vez que yo ya he hablado y le he hecho conocer estas mis preocupaciones, entonces le estoy transfiriendo a través de ustedes a la ciudadanía cuáles son. Yo le pregunto al señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, doctor Alarcón, o sea, si todas las cosas ya les han dicho a quienes este momento están manejando este contrato harto oneroso, que por atenderlo se va a dejar de lado soluciones, obras o infraestructuras indispensables y necesarias en otros ángulos. Y todos los quiteños o ecuatorianos que residimos en esta urbe le hemos dicho, no, adelante, ahí nos arreglaremos. Pero concluya esto y hágalo escrupulosamente. Haga honorablemente y escrupulosamente, como siempre, mi querido Gonzalo. Mire, yo creo y veremos si es que todos los estudios contratados durante la época del doctor Barrera fueron los adecuados, porque el actual alcalde tiene que confiar en los estudios que se hicieron durante la época de la anterior administración. Se invirtió muchísimo dinero de dólares, muchísimo dinero, una cifra que es una cifra astronómica. Claro. Entonces, estos estudios contratados por la administración del doctor Barrera definieron trazado, estaciones, estudios por abajo, estructuras, estudios geológicos. Entonces, si algo está mal en ese aspecto, es responsabilidad de la anterior administración. Doctor Álvaro Pérez, y esperemos que en cuanto si finalmente se decide pasar el trazado y construir la estación en San Francisco, bueno, ahora tenemos 5,000 policías metropolitanos que tienen que controlar el comercio en esa zona, y tenemos que tener mucho cuidado para que este no sea un proyecto fracasado como lo fue el de Bogotá. Pobre calle Benalcázar, dice. Tienen que controlar. Si es que lo van a hacer, no tienen otra opción. Son las vías, las rutas por donde tiene que caminar la gente, de bajada y de subida y de bajada. Eso va a ser una cosa, qué pena. Qué pena por el centro histórico. Otro de los problemas que se va a presentar si no hacen a tiempo es la reubicación de todo el sistema de transporte sobre superficie, que son los buses. Sí. Es decir, si es que el bus va longitudinalmente de norte a sur o viceversa, el transporte del metro no sirve absolutamente para nada. Entonces tienen que intercalar del este al oeste y viceversa. Correcto. Y la otra cosa importantísima, tienen que unificar los pasajes, porque si van a pagar un pasaje en el metro, otro pasaje en una línea de buses, otro pasaje en otra línea de buses, la gente va a protestar y se levanta la gente. Concesionar la recaudación. Claro. Eso tiene que concesionar. Claro, pero para eso tienen que hacer primero caja común entre todas las cooperativas que trabajan en este sistema de transporte. Y tienen además, no solo la caja común, sino además tienen que tener la obligación de aceptar las líneas que les o tendría que asignarles el municipio para ver cómo viene del Hospital Metropolitano, por decir algo, al Canal 8. ¿Qué línea de bus va a ir ahí? Porque el metro no nos va a solucionar el problema. El metro nos va a solucionar el problema solo de norte a sur y de sur a norte, y parcialmente. Entonces,
todo este tipo de cosas, este cúmulo de retos que tiene el municipio actualmente, yo no sé si ya lo están haciendo. Y si van a firmar el contrato, si van a firmar el contrato ahora, tienen 3 meses para arrancar con la obra. Y si la obra no tiene todo este tipo de cosas que estamos conversando, yo creo que va a demorar más y posiblemente puede costar más. Y lo que es importantísimo es que dentro de la tarifa esté también un ingreso para reponer el metro, los vagones, las locomotoras, que no nos suceda como nos ha sucedido en los últimos años con el famoso trole, que están deshuesados, trajeron 130, 140 troles y están trabajando solo 60. ¿Por qué? Porque como no tienen la plata para comprar repuestos, siguen sacando los repuestos de los otros troles. Entonces, esto puede pasar si no se hace un estudio pormenorizado de las tarifas y una adecuada contribución de los buceros para hacer caja común. De sentido común, muchas gracias.